Hola, buenos días, auditorio de AF Medios. Bienvenidos y bienvenidas a esta pues charla que vamos a tener este viernes 23 de mayo, que por cierto es Día del Estudiante. Una felicitación a quienes con esfuerzo y curiosidad pues dedican y construyen el presente y forjan el futuro, y pues felicidades, que nunca pues falte esa pasión y el deseo por superarse y la confianza en que todo conocimiento pues transforma. Y bueno, pasando a lo que nos ocupa en este momento, pues vamos a tener una charla con Juan Carlos González Alonso. Él es asesor inmobiliario, gerente general de Casas en Colima. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por recibirme aquí en AF Medios. Y pues bueno, ya me presentaron, pero pues mi nombre es Juan Carlos González, soy gerente general de la empresa inmobiliaria Casas en Colima, y vamos a estar de aquí en adelante resolviendo algunas de sus dudas y platicando un poquito acerca de el sector inmobiliario. Muchas gracias. Hay mucho que saber, o que la gente quiere saber, cuando va a comprar una casa, cuando va a venderla, cuando va a invertir, porque pues también este sector se presta para eso. Y pues empezando pues como a calentar motores, ¿por qué surgió, ya una pregunta aquí muy personal, por qué te surgió este interés o cómo te vinculas con el sector inmobiliario? Sí, claro que sí. Hace ya 20 años, recién egresado, yo soy médico veterinario, Ah, muy bien. y mi mamá, la señora Lupita Alonso, ya por ahí muchos seguramente la van a conocer, se dedicaba a este medio. Entonces todo empezó, le empecé a ayudar haciendo guardias en algunos fraccionamientos que estaban en aquel entonces, y empezó así de, oye, quédate tantito aquí en la guardia, aquí está la información, si viene un cliente y pregunta, aquí está la información, le das los precios, lo llevas a ver las casas muestra, y bueno, pues si sale algo, pues ahí te doy para el Para tus refresco. chicles, dicen por ahí. Y así empecé, me gustó, gracias a Dios en aquel entonces éramos relativamente pocos, bueno, eran relativamente pocos asesores inmobiliarios, había mucha oferta, mucha demanda, existía en aquel entonces un subsidio por parte del gobierno federal, lo cual era una manera más fácil de acceder a ese tipo de vivienda. Yo empecé en vivienda económica, que le llaman, eh, y pues me gustó, empecé a ganar mi dinerito, y bueno, pues ya mi mamá no retirada, pero pues ya trabaja menos, y ahora yo soy el encargado de la marca. ¿Sí terminaste la carrera? Sí, 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 tengo mi título y todo. ¿Ejerciste alguna vez? Ejercí, hice prácticas profesionales en el Zoológico de Guadalajara, y estuve practicando aquí con un doctor, Ramón Ruelas, Central Médica Veterinaria. Estuve con él, con el doctor Luis Jorge, un patólogo muy bueno, patólogo veterinario, y sí estuvimos por ahí algún tiempo. Y sí me encantan los animales, pero pues el destino me llevó acá a bienes raíces. Digo, aprovechando que hoy es el 23 de mayo, Día del Estudiante, alguna vez di clases en la Universidad de Colima, tuve por ahí varios alumnos que espero no haberlos echado a perder, pero yo siempre les decía, pues lo que comenté un poquito al principio, que la instrucción en una universidad pues nunca está de más, que ya al final uno no sabe a qué se va a dedicar o en qué va a terminar, Sí. pero que hace falta a lo mejor pasar por ese lado, por esa aula, por esa escuela, y todo sirve. ¿Crees que de algo te sirvió haber estudiado lo que estudiaste? Sí, para empezar, pues la carrera de medicina veterinaria se cursa en Tecomán. O sea, para empezar la disciplina de levantarte muy temprano. Uno pues es joven, es cuando más anda pues que con la novia, que en la fiesta, etcétera. Y el hecho de levantarte mucho más temprano que los demás, ir a la central de autobuses, tomar el autobús, porque pues aquí en entonces pocos tenían vehículos, y saliendo de la facultad era de 7 de la mañana a 3 de la tarde en Tecomán. Y saliendo de la facultad, literalmente era irse al puente a agarrar ride. Siempre nos venimos en ride, nos dejaban pues donde Donde se puede. quisieran, Rey Colimán, y ya era caminar a la casa. Entonces desde ahí, obviamente todas las carreras pues te dan tablas para desarrollarte en la vida. Entonces definitivamente pues ahí, aparte de que se aprende de clínica, se aprende de zootecnia,
pues también se aprende de estadística, también se aprende de farmacología, se aprende de todas las áreas. Y luego me pasa que muchas veces uno dice, ¿esto en qué lo voy a utilizar? Nunca me va a servir y no, o sea, son conocimientos que ahí quedan escondidos y cuando menos piensa uno lo aflora. También platicábamos aquí fuera de la pues transmisión, decíamos, eres bueno, yo siempre he dicho que yo no sé vender, pero a la hora de que alguien me pregunta, de que alguien, y resulta que cierro alguna venta, ¿cómo te va a ti en ese sentido? ¿Eras buen vendedor o cómo surgió? Sí, yo creo que de alguna manera todos vendemos o todos nos vendemos y vendemos algo, independientemente que nos dediquemos a los servicios o que nos dediquemos a atención al cliente o que en cualquier puesto todos digamos que nos sabemos vendernos en el buen sentido de la palabra. Yo no me considero un vendedor de la vieja usanza, como dicen los manualitos y de estar a lo mejor un poco insistiéndole mucho al cliente. Yo creo que esos tiempos ya cambiaron. A nadie nos gusta que nos vendan y nos tienen realmente atosigados con llamadas telefónicas, de tarjetas de crédito, de llamadas de extorsión, llamadas de todo tipo, por correos electrónicos, nos bombardean en redes sociales con publicidad. Entonces casi a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces yo he cambiado un poquito ese paradigma y mi manera de vender es mucho más tranquila, no agresiva, y creo que eso es lo que al final de cuentas a cada uno nos caracteriza. Hay vendedores que son más agresivos, hay vendedores que son, tienen sus maneras, vaya, de vender. Yo me considero una persona, un vendedor, que te doy tu tiempo para que lo pienses, que te muestro todas las opciones y sobre todo que independientemente de pensar en alguna comisión que me van a dar o algo, yo en verdad me preocupo por el cliente y por si realmente está listo para comprar y cuál es la mejor opción para él o para ella. Eso es lo que a mí me ha funcionado y gracias a Dios en 20 años que tengo dedicándome a esto, pues no he tenido ningún solo problema con nadie. Pues ahorita que te escucho, creo que esa parte que tú señalas es como la pasión por lo que haces y que no es un trabajo, sino que es parte de, pues, de lo que te gusta, porque sí, lo haces pensando no solo en ti, sino pensando en lo que estás haciendo y en el que alguien está del otro lado y que tú pasaste a lo mejor por ahí. Sí, sí, definitivamente. Este trabajo, digamos, sí tiene su estrés, a final de cuentas son ventas, si no vendes, no ganas, si no ganas, pues no comes, o digo, tenemos hijos, tenemos muchos gastos como todas las familias. Entonces, obviamente, sí hay situaciones de estrés, sí hay ventas muy complicadas, como también hay ventas que fluyen muy bien desde un principio. Yo creo que si los asesores inmobiliarios nos pusiéramos a platicar anécdotas, no acabamos nunca. En su momento platicaremos algunas que se puedan platicar, contar, pero definitivamente la pasión de salir y de mostrarle opciones al cliente, a mí me encanta. O sea, me compren o no me compren, a mí el hecho de salir a dar recorridos, a mí me refresca las opciones de casas que hay y aprendo cada vez más, porque a final de cuentas los asesores somos licenciados porque debemos de saber de derecho, de contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, pero sabemos un poquito de arquitectura e ingeniería, por lo que nos comentan los ingenieros, los arquitectos, sabemos un poquito de evaluación, digo, no somos profesionales, pero tenemos que saber de todo, de créditos hipotecarios, de escrituración, de todo. Y se tienen que estar actualizando porque día a día cambian, ahora sí como que en el Big Brother las reglas cambian, sí, y tienen que estar buscando pues la mejor forma de dar el beneficio. Sí, el Infonavit casi cada año cambia alguna de sus reglas o mete nuevos productos, el Fobiste igual, ha tenido muchos cambios. Los créditos hipotecarios también se han abierto mucho más, ya puede comprar una persona desde Estados Unidos sin ni siquiera tener que venir a firmar sus escrituras. En fin, se han abierto muchísimas posibilidades. Están los créditos de la Caja Popular, están créditos hipotecarios, bancarios, Fobiste, ISFAM, Banjército, del Seguro Social, de pensiones de gobierno. Hay muchísimos créditos. Y bueno, ahorita que tocas el tema, lo que vendes, pues es algo considerable, no son 2 pesos, no es algo que, no me sirvió, lo tiro, es algo con valor.
Y yo creo que a veces a jóvenes y a grandes asusta hacer este tipo de compras. Pensando, y ahorita vamos a retomar algo de esto, pero ¿cuál fue tu primera venta? ¿Qué fue lo que vendiste? Yo empecé, como les comenté, en vivienda económica. Yo recuerdo que en aquel entonces las casas estaban, la vivienda económica, aproximadamente en 160, 170 mil pesos máximo. Yo empecé en el fraccionamiento Nuevo Milenio 1, luego vino 2, 3, 4, etcétera. Hace rato precisamente que me quedé sin vehículo y tuve que tomar un taxi, veníamos platicando de cómo ha crecido Colima. Entonces le comentaba, yo empecé en Nuevo Milenio 1, pero en la villa estaba construyendo Puerta de Hierro, y luego ya me aventé la Reserva, Higueras del Espinal, y hacia el norte no se diga, ¿verdad? Ha habido infinidad de fraccionamientos. Mi primera venta fue en Nuevo Milenio, vivienda de 160,000, 170,000 pesos. Había 3 modelos: magnolias, tulipanes y azucenas, todavía me acuerdo clarito. Y bueno, pues cuando empiezas a recibir la comisión, pues obviamente te da para más. Se vendía mucho más volumen. En vivienda económica tienes que vender volumen para que te salga pues un buen una buena comisión. Y en vivienda residencial, pues obviamente se vende menos. ¿Quién te compró? ¿Una pareja? ¿Una persona particular? Casi la mayoría de las personas que nos compraban en aquel entonces eran de afueras de Colima. Venía gente de Tuxpan, venía gente de Ciudad Guzmán. Nosotros visitábamos una empresa que le decían una cartonera en Ciudad Guzmán. Íbamos con una mesita. Antes en Infonavit, uno como asesor podías precalificar al cliente de ver cuántos puntos tenía. Solamente tenías que poner su número de seguro social y su fecha de nacimiento y te decía cuánto le prestaban. Entonces nos íbamos a las ciudades cercanas, agarrábamos los datos, me quiero precalificar, mira, si te ajusta, hacíamos la cita para el fraccionamiento, le llevábamos a ver opciones, ya si querían en Colima o querían en Villa de Álvarez. No recuerdo bien a quién fue que le vendí, pero era mucho gente de fuera en aquel entonces, y de aquí, de las empresas, Bimbo, Coca, bueno, sin decir marcas, de empresas de todo tipo. Los goles, no, está bien. Y bueno, ahorita decías, ese era un sector, digamos, popular, por así llamarlo, se sigue llamando, y luego escalas. ¿Qué es más complicado? ¿Qué ha sido más complicado? Sí es diferente sí son diferentes clientes, tanto de vivienda económica, media, residencial y premium, obviamente. Yo los trato exactamente por igual. Para mí es lo mismo y es igual de importante un cliente que me compra una casa económica a un cliente que me compra una residencia premium. Por cuestiones de trabajo nos fuimos especializando un poco más en zona norte. Te voy a acercar un poquito más. Ahí está. Nos fuimos dedicando un poco más a zona norte de Villa de Álvarez. Me acuerdo que en aquel entonces el fraccionamiento Real Santa Fe, y de Colima, Esmeralda Norte, Rincón del Colibrí, etcétera. Ya ahorita ya está Romanza, Valle Verde, Punta Norte, San Ángel, etcétera. Y en Villa de Álvarez, pues Real de Caná, Real Santa Fe, Colinas del Real, etcétera, las colinas. Entonces empezamos a hacer guardias y empezamos a vender lotes en la zona norte, y la vida nos fue llevando hacia lo un poquito más medio y residencial. Pero actualmente vendemos de todos los sectores. Sí cambian obviamente los clientes, pero a final de cuentas todos están buscando lo mejor que puedan por el presupuesto que tienen. Ahorita también yo te comentaba, cuando uno va a invertir o va a aventarse pues esta compra que es importante, le da a uno mucho miedo. Y luego a veces lo va postergando y después dices, ¿por qué no empecé antes? Sí. ¿Qué edad es la mejor? ¿Desde cuándo uno tendría que pensar en adquirir un patrimonio o una inversión? Sí. No hay una edad
Creo yo, a veces la misma necesidad te va llevando, o sea, por ejemplo, yo sí le llegué a vender a clientes que eran 2, 3, 4 de familia y en aquel entonces te ajustaba para una casa de una recámara o de dos máximo, digamos que las circunstancias te va llevando, pero también me llegaba a comprar mucha gente que realmente no necesitaba la casa y que tenían o tienen esa idea de que bueno, cualquier tipo de crédito es como que te están regalando algo y no, la verdad es que vas a pagar intereses. Obviamente las tasas, por ejemplo, del Infonavit son mucho más bajas, dependiendo el salario con el que estés dado de alta, pero a final de cuentas sí había mucha gente que compraba por comprar, porque les prestaban. Entonces esa manera de pensar de, échame pues te estoy ofreciendo un préstamo, échamelo, creo que ya no es tan común como antes. Y ya hay más conciencia a la hora de comprar. Hay gente que dice, yo prefiero rentar, porque hay algunos gurús, incluso inmobiliarios, que te dicen, comprar no es negocio. Obviamente si tienes un flujo de dinero y ese dinero lo puedes estar reinvirtiendo o invirtiendo que te esté generando capital, pues te puedes quedar rentando toda la vida y no pasa nada. Antes era de que yo le quiero dejar un patrimonio a mis hijos, ahorita ya incluso hay muchas familias que me compran, bueno, familias de 2 personas que tienen nada más perrijos, y ya ha cambiado mucho esa mentalidad también. Y sí, bueno, ahorita que dices estos pensamientos, pues a nuestros padres antes de casarse ya tenían la vivienda, ya sabían dónde iban a vivir. Ya cuando nosotros nos tocó casarnos, a lo mejor nos casamos y no teníamos vivienda, pero era como el siguiente paso, Sí. tener un inmueble donde sabías que a lo mejor faltaba la luz, faltaba la comida, pero no te iban a correr, tenías el techo seguro. Y ahorita pues dices, ya ha cambiado, ya Sí. es diferente. Es diferente. Si hay personas que tienen un sueldo fijo, saben que le van a descontar un 30% de su salario aproximadamente, y pueden vivir con el resto, adelante. O sea, nunca está de más. A final de cuentas, todas las casas suben de valor. O sea, afortunadamente en México, a diferencia de otros países, no ha habido una crisis inmobiliaria como tal, de que de repente las casas bajen mucho, mucho de valor. La realidad es que no, las casas van subiendo de valor. Hay casas que a lo mejor no se venden y nos dicen los propietarios, actualiza el precio. Oye, pero es que no se ha vendido, actualiza el precio y eventualmente se va a vender. Eventualmente todo se vende. Lo peor que puede pasar a la hora de, por ejemplo, si vas a construir una casa para vender, lo peor que puede pasar es que la vendas y quedes tablas. O sea, eso es lo peor. Entonces es un mínimo riesgo que tienes. Eh, Obviamente hay gente que compra por necesidad, como te comentaba, porque es como lo que marcaba el manual, casarte, tener hijos, tener una casa y tal, pero sí, ya no es tan así. Y bueno, ahora también digo, no sé si antes pasaba, también hay otro riesgo, pues de que te estafen. Y Sí, pasa, hace algunos días recibí pues un WhatsApp de una persona que decía que casi estaba a punto de que lo estafaran, que quería publicarlo. Bueno, ahí tenemos pues algunas limitantes porque pues si sí, no hay una denuncia, si no hay la estafa como tal, sí, pues no se puede como plantear porque terminas difamando a alguien. sí, ¿Qué tendría alguien que ver como para si esta oferta que te están dando es real, si sí, es factible, sí. qué tendrías que considerar? Para empezar, y eso lo voy a repetir siempre que me permitan estar con ustedes, acérquense con un profesional inmobiliario, una persona, un asesor inmobiliario que tenga licencia inmobiliaria, porque existe la licencia inmobiliaria como tal, una persona que tenga una oficina fija, un domicilio a donde poder ir a buscarlo, un asesor inmobiliario que tenga cursos, que tenga certificaciones. Eso es de cajón para empezar. Se ha dado en Colima muchísimo las estafas. En mi caso no fue una estafa como tal, pero yo fui también víctima yo compré un lote en la zona norte con muchísimo esfuerzo, con un crédito que aún seguimos pagando mi esposa y yo. Este señor lo desviven, muy famoso, alguien, los que sepan van a saber de quién estoy hablando, y nos quedamos bailando todo mundo, porque resulta que esta persona tenía adeudos, ni siquiera les había pagado a los propietarios originales de la tierra, muchísimas cosas que todavía seguimos desde hace 8 años, 10 años que compramos, y
y seguimos desde hace como 4 años en cuestiones legales en el juzgado familiar de Colima. Estábamos en la villa y nos pasaron a Colima. Entonces digo, yo lo viví, acérquense con un profesional y si van a comprar un lote en un fraccionamiento, vayan al ayuntamiento y pregunten si ese desarrollador o fraccionador tiene por lo menos los permisos, el plan parcial de urbanización, el famoso PPU, si tiene permisos de agua, si tiene permisos de luz, hasta de IMADES, de LINA y todo lo que conlleva en desarrollar un fraccionamiento. A lo mejor voy a hablar acerca del mismo tema, pero mucho la cuestión campestre. Todos nosotros quisiéramos tener un pedacito de tierra en la zona norte de Colima. Suchitlán, o sea, lo que es Villa de Álvarez, Chivato, Naranjal, etcétera, o Comala, Suchitlán, Nogueras, etcétera. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. O sea, nos arriesgaríamos hasta salir un poquito de esta zona. Todos queremos un pedacito, una terracita, un alberquito, unos bañitos, una carnita asada e irnos los fines de semana para allá, para arriba. ¿Qué es lo que pasó o está pasando desgraciadamente en Colima? Hay personas que son propietarios de cierta cantidad de hectáreas, 5, 10, 15, 20, etcétera. Se les hace muy fácil lotificar, meter banquetas, machuelos, a veces ni eso. Entonces tú llegas al fraccionamiento, te dan un enganche muy, muy bajo y te dicen mensualidades de hasta 3 años para pagar con un enganche de tal. Y resulta que si te dejas llevar por el precio y porque te dan 3 años para pagarlo, incluso hasta te dan la posesión del terrenito, pero nunca te acercaste al ayuntamiento y resulta que no tienen permisos. Creo que un par de años hubo una nueva ley de asentamientos, no recuerdo exactamente el nombre, se me fue, ahorita me voy a acordar, en el cual se prohibió la copropiedad. La copropiedad es cuando tú compras una parte alícuota, una parte de todo ese predio. ¿Qué es lo que pasa? Que el predial, si llega el recibo de predial de las hectáreas, entonces se divide ese pago de predial entre todos los que compraron esos lotes, ¿no? El agua igual. Entonces, eso realmente, aparte de que no está habiendo, obviamente, pues, dinero para los municipios del pago de predial y que cada lote tenga su propia clave catastral, pues estaba llevando precisamente a fraccionamientos irregulares. Ahorita por parte de, bueno, voy a hablar, que no esté presente, de mi presidente de AMPI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, de la cual formo parte, que es una asociación a nivel nacional. Se acercan muchas personas con nosotros y se está trabajando en conjunto con gobierno para detectar esos fraccionamientos irregulares. No estamos en contra de la preventa, sabemos que muchos desarrolladores empiezan a urbanizar y con los mismos meten precios de preventa y con ese mismo dinero para capitalizarse se vale. Lo que no se vale es que después dejen inconclusas las obras o literalmente se vayan con el dinero de los colimenses. Entonces sí se está trabajando arduamente en eso, en el caso de lotes campestres. Y retomando también tu pregunta, en el caso de las propiedades, revisen qué constructora es, si es constructora seria, si no, si es una casa de un particular, acérquense con nosotros. Muchas veces por ahorrarse esa comisión o algo, no se fijan que la casa tiene gravámenes, tiene anotaciones preventivas de demanda, se van a meter en un problemón. Tan fácil como es ingresar al registro público de la propiedad, porque recordar que es público. O sea, yo puedo ir al registro público con el nombre de usted y preguntar qué propiedades tiene y pedir sus escrituras de su casa, copia certificada. Es válido, es legal, es público. Algo tan básico como eso, por desconocimiento la gente puede caer en fraudes y pueden arriesgar todo su patrimonio. Entonces, retomo lo que comenté, acérquense con un profesional. Y pues ahí te podría decir, digo, no es a manera de burla, pero al mejor cazador se le va la liebre, sí. Digo, tú dedicándote a esto, y lo que dices es muy importante, que ustedes, ahorita también lo decías, entre colegas pues saben 1000 anécdotas y entonces esto es experiencia. Sí. Y digo, ahí los papás siempre nos decían, hija, experimenta en cabeza ajena. ¿Qué es esto? Pues si a alguien ya le pasó, ¿para qué esperas que a ti te pase? Mejor aprovecha esa experiencia de alguien que ya le pasó, que sabe qué puede pasar, sí. Y que te asesore. Sí,
Hasta la fecha hay muchas personas que me hablan y me dicen, ¿eres inmobiliaria o eres el dueño? Soy asesor inmobiliario, no me da pena decirlo. Y repito, muchas personas, tanto si van a vender su propiedad por ahorrarse esa comisión o si van a comprar una propiedad por ahorrarse y que les bajen un poquito el precio de la casa por la cuestión de la comisión del asesor, la comisión no solamente es, muchas personas, incluso algunos asesores, confunden el ser un asesor inmobiliario por ir a abrir una casa y por eso luego las personas dicen, Mostrarla. oye, pues nomás viniste, me abriste la casa y ya. Es todo un proceso, es pedirle la documentación al propietario, es de nosotros como asesores profesionales tenemos contratadas plataformas específicas para promocionar tu casa, tenemos contratado un CRM de donde de ahí se van las propiedades, tenemos embudos de clientes, o sea, realmente le invertimos entre oficina, internet, luz, asesores, Tiempo. infinito, bueno, tiempo obviamente. Cuando se vende la casa es hacer toda la tramitología, avalúo catastral, dictamen de vocación de uso de suelo, alineamiento y número oficial, bueno, terminación de obra y eso normalmente no lo dan los arquitectos si es casa nueva, pero es toda una serie de trámites que se deben de hacer hasta firma de escrituras y la entrega de la casa. Y en todo el proceso los acompañamos y cuidamos ambas partes, tanto el que nos está comprando porque está depositando nuestra confianza, como el propietario de la casa que también está confiando en nosotros para, si hay manera de exentar el impuesto, porque la ley te lo permite, exentas el impuesto. Si hay manera de pagar menos ISR porque le hiciste mejoras al lote o mejoras a la casa, se puede y es válido y es legal y nosotros todo eso lo sabemos y nos apoyamos con los notarios y nos apoyamos con los evaluadores, nos apoyamos entre todo el gremio para que todo salga bien. Y también, que también lo iremos platicando, pero pedir un precio, pues que sea real, porque digo, yo le tengo amor a mi casa y yo quisiera venderla en lo que yo la quiero, pero pues no es real ese valor. Y el que va a comprar, pues también quiere ahorrarse, quiere tener una muy buena casa, pero no con tanto dinero. Y luego pasa ahí que dice uno, bueno, cuando yo vendo le pierdo, pero cuando compro pago de más. ¿Por qué pasa eso? Sí, exacto. A la hora de vender una propiedad, sobre todo cuando es de un particular y es una casa usada, pues uno le mete todas las vivencias que tuvo. Incluso tú puedes, y muchos dueños me lo comentan, es que yo esta casa la hice a conciencia, y no lo dudo, y le metió una cimentación de zapata corrida, o sea, realmente está muy bien la casa, y dice, oye, es que yo le metí aquí esto y esto y esto, pero los compradores normalmente prefieren una casa nueva por cuestiones de garantía, por cuestiones de acabados. A lo mejor tu casa tiene closets color chocolate que en su momento fueron la onda y ahorita ya a nadie le gusta el color chocolate. Entonces van cambiando y la gente pues prefiere casas nuevas y en nuevos fraccionamientos o desarrollos. Somos pocos los que yo me incluyo, yo prefiero vivir en la zona todavía del segundo periférico, Sevilla del Río, San Fernando, etcétera, porque me queda todo más cerca que irme a vivir hasta allá, hasta arriba, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Entonces, para eso tenemos evaluadores que nos hacen opinión de valor. No es lo mismo que un avalúo, pero sí es más barato. Entonces contratamos peritos evaluadores que van a la casa y depende de los metros cuadrados de terreno, de los metros cuadrados de construcción, de los terminados de la casa, la ubicación y otras cosas, te hacen una opinión de valor. Y de esa opinión de valor, pues tenemos que sacarla al mercado lo más cercano a eso. ¿Qué es lo más común de un comprador que te exige, que te dice, que dices, bueno, está pidiendo las perlas de la Virgen? Voy a levantar aquí en redes sociales y ya estoy viendo los comentarios de mucha gente que dice, es que es exagerado lo que están en costo las casas a la venta y a la renta. Y la verdad lo creo. Para el estado de, bueno, hablando de la ciudad de Colima, porque Manzanillo se cuece aparte por todo lo que conlleva, pero hablando de la ciudad de Colima, la realidad es que sí, las casas en renta están muy caras y las casas en venta están muy caras. Para lo que ganamos en promedio los colimenses. Entonces, obviamente una casa que te cuesta 2 millones de pesos, cuando yo entré a trabajar comprabas una residencia. Yo me acuerdo
las casas del sorteo Loro, por ejemplo, que hizo la constructora Lamarck, muy buena constructora, en calle Onyx, llegamos a ofrecer casas de 1,5 millones, residencias, que ahorita las ves, dices, no manches, 1,5 millones costaba. Entonces, una casa que cueste 2 millones de pesos y uno piensa que es mucho, o personas que nunca han comprado y no han visto cómo está el mercado, pues casi nos mientan la M, sí, ¿no? ¿Cómo va a costar 2 millones de pesos una casa? Sí, sí. Para una casa de 2 millones de pesos tú tienes que pagar una mensualidad aproximada de 20,000 pesos. Para esto tienes que comprobar ingresos por 40, 60 mil pesos y dependiendo de tus compromisos que tengas, si estás pagando un coche, pensión alimenticia, lo que sea. Entonces, la realidad es que sí se están encareciendo mucho las propiedades en todo México. Y bueno, pues eso es ajeno a nosotros, o sea, nosotros no ponemos los precios. Los precios los ponen las constructoras. Y son muchas circunstancias. Ahorita decías que las casas en Colima son muy costosas, que se vayan a Ciudad Guzmán. Es de risa. Ahorita mencionabas, aquí hay extractos donde puedes decir, bueno, esta vivienda es residencial, esta es un poquito más alta. Sí. Y Ciudad Guzmán no hay esta colonia es popular, sí. Es una casa popular al lado de una casa, sí, bien, entonces esto son miles de circunstancias lo que cambia un valor. Sí, muchísimo. Y hablando un poquito de las rentas, que en su momento también lo vamos a profundizar, digo, aquí vamos a profundizar, tenemos tema para todo el año. Las rentas, mucha gente dice, es que piden muchísimos requisitos, casi te piden el acta de nacimiento del perro y tal. Yo entiendo y desgraciadamente por unos pierden todos. Y cada vez en Colima se han dado más casos graves de personas que rentan propiedades y no pagan o se dedican a actividades ilícitas y una persona como propietario de un bien inmueble, si tú le rentas a una persona que hace actividades ilícitas, puedes perder la casa por la ley de extinción de dominio. Ojo, acérquense con un asesor para poner esas cláusulas en su contrato de arrendamiento. Entonces cada vez se piden más requisitos. Sí, oye, yo vengo de fuera, yo vengo de Guadalajara, yo no tengo fiador en Colima. Bueno, pues existen las pólizas jurídicas inmobiliarias que tienen un costo, sí. Vemos y lo dividimos la mitad del propietario, la mitad del el arrendador y el arrendatario, hasta nosotros le ponemos, no importa, para que se lleve a cabo la renta, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, no nos vean como alguien que estorba, sino alguien que ayuda. Y yo creo que en muchas profesiones de pronto pues no le damos el valor que realmente tiene hasta que algo nos pasa. Inicialmente pues nuestra carrera yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, a la hora que en una empresa habría que hacer pues recortes y ver cómo pues el comunicólogo para qué sirve, sácalo, y asesores, ¿para qué necesito un asesor? Pero al rato cuando algo nos pasa, cuando algo se salió de las manos, pues ahí ya vemos la realidad. Sí, algunas tratan de sacarnos de la ecuación y también han tenido muy malas experiencias con asesores inmobiliarios o vendedores o abre puertas que les decimos por ahí o muestra casas, ¿no? Ahorita también estamos sufriendo, muchos asesores inmobiliarios profesionales estamos sufriendo que literalmente cualquier persona se está empezando a dedicar a vender casas por el amigo, por el vecino. Resulta que le recomendaron a alguien, lo llevó a un fraccionamiento, tuvo la suerte que fue una venta de las que hablábamos muy fluida y muy fácil, dijo, ya me gané esto nomás de ir a mostrar una casa. Y cada vez hay más y más gente. Yo no estoy en contra, para todos sale el sol, pero sí que se profesionalicen, que si se van a dedicar a esto, tengan un lugar, que estén bien dados de alta en Hacienda, que estén dados de alta como permiso para operar municipal, que tengan su inmobiliaria, su oficina, entre otras cosas. Y la trayectoria, mucho. Porque digo, los dichos por algo son, que dicen que lo barato pues puede salir muy caro en cuestión de todo. A veces contratamos un carpintero y no le queremos pagar pues lo que es el trabajo
y contratamos a alguien que medio se dedica a eso, que nos deja la chamba ahí botada y al rato vamos con el que sí sabe y ya se duplicó el costo. Yo digo que si, hablando de carpinteros, acá es, si conoces un carpintero que quede bien, no lo dejes ir, por favor, porque no hay. Carpintero, fontanero, albañil, Herrero, herrero. sí, todo lo que son oficios, también sufrimos mucho con eso y también nosotros como asesores y en nuestros grupos de WhatsApp, oye, oigan, alguien conoce un electricista que quede bien porque me han quedado mal y ahí nos empezamos de hecho a compartir, a pasar contactos. Y también nosotros a los propietarios de la casa, o sea, les vendemos una casa y lo primero que hace la gente es poner aires acondicionados, tenemos un proveedor que nos ha funcionado y que tiene buenos precios. Poner protecciones, tenemos un herrero que nos queda muy bien y tiene buenos precios. Y poner cerco eléctrico, cámaras de vigilancia, alarmas, todo eso es lo básico con que las personas cuando compran un bien inmueble es lo primero que van a gastar y también tenemos eso. Para cerrar, pues este capítulo, dirían por ahí, es imposible comprar una casa ahorita. Si yo no tengo el recurso, mejor no lo pienso. Ok, cada vez hay más opciones, seas asalariado, no seas asalariado. Yo recomiendo a las personas que se acercan a mí, clientes que quieren comprar una casa, no tengo Infonavit, no tengo Fobiste, etcétera. Yo les puedo ir a mostrar opciones, pueden ver mi página web www.casasencolima.mx, aprovecho el comercial, ahí están la mayoría de las opciones que tenemos. Entonces yo los dirijo con algún broker, igual vamos a platicar más adelante que son los brokers, que son asesores de créditos. Estos brokers, hay varias compañías en Colima serias, sobre todo hay 2 franquicias a nivel nacional que están aquí en Colima, que son serias, y estos brokers, sin costo, cabe recalcar, y sin compromiso, te hacen simuladores de los diferentes bancos. Entonces ellos te dicen, mira, cuál es tu situación, cuánto ganas, obviamente hacen preguntas, tienen su contrato de privacidad, cuánto ganas, cuánto gastas, etcétera, checan tu buró de crédito, es importante no tener problemas con el buró y te dicen, mira, en banco fulanito la tasa es esta, el CAT, que al final de cuentas es lo que importa, el costo anual total es esta, pero el seguro es más barato que tal banco. Entonces ellos, repito, sin costo, no crean que yendo con ellos les va a salir más caro. Ellos tienen convenios con los bancos y son certificados por los bancos para poder ofrecer ese servicio. Entonces si uno va con el banco X, obviamente el asesor te va a decir mi banco es el mejor y tal, y si vas con el otro banco así sucesivamente. Entonces yo en lo personal les saco una cita con un broker, se dan cuenta realmente cuánto, porque tienen la tabla de cuánto vas a terminar pagando, que es cuando se asusta la gente. Y si no hay problema, adelante, yo te muestro todas las opciones de 1 millón, todas las opciones de 2 millones, todas las opciones de 3 millones, de lo que sea. Eso sí, no hay problema. De las casas, eso déjenmelo a mí. Pues muchas gracias, Juan Carlos González Alonso, gerente general de Casas en Colima. Y pues estén pendientes, si no vieron todo el programa, pues ahorita que se termina ahí se va a quedar para que pues le den una ojeada, dicen de nuevo. Y si tienen algún tema en específico, pues que nos busquen, que nos manden alguna pregunta. Que para Juan Carlos aquí ya le dejamos tarea y pues que nos esté diciendo en qué nos puede beneficiar tener, no tener patrimonio y cómo podemos pues vivir, tenemos que vivir en algún lugar, entonces pues de toda esta información algo nos sirve. Sí, créanme, si yo no tengo la mejor opción, alguno de mis colegas con los cuales trabajamos puede tenerla. Y pues vamos a estar hablando de lo que nos pide el público, si quieren que se hable, mucha gente pregunta mucho de incluso cuestiones legales, testamentos, si vas a comprar una casa en vez de testamento, firmar con el usufructo vitalicio para mí y la nuda propiedad para mi hijo, Dios no lo quiera, si yo fallezco se consolida la propiedad para él. Hay muchísimos temas de dónde cortar y sé que hay muchas dudas que tiene el auditorio. Cualquier duda, si no lo sabemos, nos acercamos con los profesionales.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, Muchas y gracias. muchas gracias a nuestro auditorio. Estén pendientes, compartan también, denle like, compartan, y para que pues siga aquí viniendo nuestro asesor. Muchísimas gracias por recibirme. Un saludo para todos. Gracias.